de un mamífero, la A es de una ave y la C es de cocodrilos o caimanes. Después de esa estructura, que son óseos y sirven principalmente para humectar o hacer más húmedo el aire y calentarlo, para que no entre tan frío a lo que es todo el sistema, tenemos otra estructura llamada faringe. Esa faringe pues va a ser un conducto de aire que posteriormente va a llegar a la laringe. Y es aquí donde se conectan con la vía, con la boca, ¿no? Entonces, esto es importante porque vamos a encontrar algunos fármacos que que pueden ser inhalados por la boca, ¿no? O sea, bueno, por lo menos en personas hay tubos como los que utilizan las personas con asma, que pues obviamente son por la boca, ¿no? Pero actúan en el sistema respiratorio. Después tenemos la tráquea, que pues también es un conducto que va a llevar el aire a los pulmones. Está principalmente como está por cartílago, no es dura. Después llega a los pulmones, que estos se componen de bronquios y bronquiolos. No, estos bronquios y bronquiolos pues son continuaciones de la tráquea y para finalmente terminar con los alvéolos. En los pulmones podemos detectar que existen 3 lóbulos, uno caudal, uno medio y uno craneal. ¿Hasta aquí sí se me va oyendo bien? Sí. Sí. Ok. Sí. Y finalmente en la imagen de abajo tenemos diferencias entre especies, ¿no? O sea, en un mamífero encontramos que sí tenemos alvéolos. En un ave no vamos a tener alvéolos, sino que el pulmón va a estar configurado de manera diferente. Tiene, bueno, además de tener otra estructura llamada sacos aéreos, que ahorita lo vamos a ver, no tiene alvéolos. Lo único que tiene son conductos, y por esos conductos que se ven ahí en la imagen, que son esas como líneas paralelas, están cubiertas pues de capilares, ¿no? O sea, ahí se lleva a cabo este intercambio gaseoso. O sea, es lo mismo que los alvéolos, pero diferente estructura. Y ahí tenemos unos pulmones de reptil y uno de los anfibios. ¿La que sigue, por favor? Bueno, tenemos la estructura que es el alvéolo, que es donde se lleva a cabo pues, este intercambio gaseoso, ¿no? El alvéolo, bueno, antes sabemos, bueno, podemos ver en la imagen que existe un músculo liso recubriendo todo el bronquiolo. ¿Sí? Y entonces esto es importante porque aquí van a actuar muchos de los fármacos. Entonces, o bueno, no muchos de los fármacos, sino los primeros que vamos a ver. Y termina pues en el alvéolo, que tiene estos capilares sanguíneos y lleva a cabo este intercambio gaseoso que lleva el oxígeno a todo el cuerpo. La que sigue, por favor. Ay, no sé por qué no cambia. Ahí está. Y por último, pues nada más como para mencionarlo, tenemos estas estructuras solo en aves que se llaman sacos aéreos. ¿No? Esta es una imagen de un citácido que podemos ver que tiene dos sacos aéreos cervicales, uno interclavicular, dos torácicos, dos torácicos posteriores, dos anteriores, dos abdominales, obviamente dos pulmones, y esto principalmente en aves que vuelan les ayuda a pues sí, a mantener el vuelo, ¿no? Al llenarse de aire estos sacos, pues se hacen más ligeras, ¿no? Y permite mejor el vuelo. Y en algunos casos he visto artículos donde mencionan que estos sacos aéreos también ayudan a controlar la temperatura mientras el ave está volando, ¿no? O sea, aquí no se lleva a cabo ningún proceso de absorción
de oxígeno ni nada. Solo están estos sacos, se llenan de aire y es todo lo que hacen. El que sigue, por favor. Y bueno, hablando ya, bueno, entrando ya en temas de farmacología, pues los fármacos que se utilizan en el sistema respiratorio se van a clasificar de acuerdo a su efecto, al efecto que tengan en este. No podemos encontrar broncodilatadores, podemos encontrar expectorantes incolíticos que pueden actuar de dos diferentes maneras. Pueden ser directos o pueden actuar directamente en los reflejos. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Tenemos también antihistamínicos, antialérgicos, antiinflamatorios, tenemos el uso o la herramienta de usar gases terapéuticos, estimulantes respiratorios y antitusivos. Estos antitusivos van a tener dos acciones, una central y una periférica. Y ahorita vamos a ver en qué se diferencia cada uno. La que sigue, por favor. Dentro del grupo de los broncodilatadores, como su nombre lo dice, pues lo único que hace es dilatar, ¿no? Dilatar los bronquiolos y actúan directamente en el músculo liso. Es lo que ya habíamos visto anteriormente en la imagen del bronquiolo. En esta encontramos tres grupos, dependiendo en dónde actúa y el receptor que tiene, ¿no? O sea, hablando de dónde actúa, pues es el receptor, ¿no? Porque todos actúan en el músculo liso. Entonces, estos broncodilatadores se dividen en tres: agonistas adrenérgicos, xantinas y antagonistas muscarínicos. La que sigue, por favor. De agonistas adrenérgicos tenemos dos: unos selectivos y los otros no selectivos. Los selectivos se llaman así porque solo van a estar o solo van a actuar en los receptores beta 2. Tal es el caso como el clenbuterol, el salbutamol y la terbutalina. Sí, estos selectivos, a comparación de los no selectivos, se utilizan con mayor frecuencia en procesos crónicos, no tanto en procesos agudos. Agudos, sí, gracias. Y pues su efecto también va aumentando dependiendo la cantidad de mediadores de mastocitos y monocitos que exista en el ambiente, bueno, en el músculo. Y por otro lado, los no selectivos, como su nombre lo dice, no diferencian entre qué receptor van a llegar, ¿no? Entonces pueden llegar a beta 1 o a beta 2. Y de estos están la adrenalina, el isoprotenol y la efedrina, ¿no? Estos no son recomendados en procesos crónicos porque son de acción rápida, ¿no? Y ya juntando los dos, pues encontramos que se pueden administrar por vía inhalatoria, por vía oral, subcutánea o intramuscular, dependiendo del caso, ¿no? Por ejemplo, la inhalatoria no se recomienda en animales, por decirlo de alguna manera, peligrosos o que no permitan un manejo fácil, ¿no? Porque no se van a dejar. La ventaja de estos agonistas, pues es que su uso repetido no se ve, no afecta en la eficacia si nosotros utilizamos posteriormente otra vez estos fármacos, ¿no? Y en dosis elevadas, pues puede causar taquicardia, temblor e excitabilidad en algunos animales. La que sigue, por favor. Espérame, fíjate que mencionaste, o sea, algo bien importante, sobre las poblaciones celulares, ¿no? Entonces, es impresionante, si por ahí leíste un poco más acerca de ello, la capacidad que tienen los pulmones de generar, porque no llegan nada más así de nuevo, acuérdense, de generar mastocitos, ¿no? Entonces, es una de las grandes poblaciones celulares que se encuentran presentes, ¿no? En esos tejidos. Y digo, una gran capacidad. Nosotros tenemos, ¿se acuerdan de la doctora Marcia, no? Que es mi esposa, tenemos un proyecto ahí juntos y teníamos un proyecto de descuento rápido, ¿no? Porque nos dimos cuenta también de eso, incluso es algo que tenemos que escribir. Teníamos ratones que eran deficientes de mastocitos, ¿ok?
Esto se hace a través de una selección genética, ¿no? Y bueno, de esos ratones existen muchos tipos, ¿no? Estos en particular son deficientes de mastocitos, ¿no? Y nosotros justamente teníamos una idea de poder evaluar el microambiente tumoral o microambiente inflamatorio, ¿no? En estos ratones, pero ver justamente lo que tú estás comentando ahorita, ¿no? El efecto pues, residual y el efecto de resistencia, ¿no? De los receptores hacia ciertos desinflamatorios, ¿sale? Entonces, una de las partes importantes que se tenía que hacer es, si tienes ratones deficientes de mastocitos, ¿qué creen que tengan que hacer? O sea, piensen como una investigación. Si les interesa, o sea, ¿por qué tienes ratones deficientes de mastocitos? Porque sabes que los mastocitos generan el proceso inflamatorio, ¿cierto? Entonces te estás yendo a evaluar una población en particular. ¿Qué haces para evaluar en esa población en particular? Pues vas a repoblar en esos ratones esas células que hacen falta, ¿cierto? Entonces, para eso nosotros lo que tenemos que hacer es agarrar ratones normales, ¿no? Sin alteraciones genéticas para poder cultivar células y mastocitos. Entonces vienen, lo que hacemos era, hagan de cuenta, agarran el pulmón de alguien, ¿no? De su compañero, lo maceran, así lo machacan y todo, filtran, obtienen células, lo degradan con unas enzimas, obtienen el lisado y eso lo cultivan, ¿no? Entonces a partir de ahí con ciertas citocinas y hormonas y todo eso, crecen precursores. Entonces, fíjense que de ese lisado celular, más o menos el 80 del 70 al 80% de ese cultivo celular se volvían mastocitos. Imagínense, ¿no? O sea, de todo lo que pueda haber en el pulmón, con el microambiente inflamatorio que se le da el propicio, ¿no? Y bueno, ni tan inflamatorio, en ese tiempo nada más ¿se acuerdan de las citocinas, ¿no? Que dan factores de señalización y todo esto, se generan del 70 al 80% de mastocitos. O sea, imagínense eso, chavos. Es sumamente importante eso. Ahora entiendo, ¿no? Y yo lo que estoy viviendo acá, pues con la familia, ahora entiendo por qué los procesos de POC, los procesos de cáncer pulmonar, de fibrosis quística, de un montón de procesos, son tan abruptos, ¿no? O sea, son muy silenciosos, ¿cierto? La mayoría de ellos son silenciosos de estos procesos, a excepción de lo que estaban hablando ahorita, ¿no? Del asma y cosas así. Pero en otros procesos patológicos son muy silenciosos, pero cuando los detectan, ¿qué creen? Son ya muy crónicos y en muchos de los casos irreversibles, ¿no? Pero, o sea, ya ahora lo entiendo por qué, ¿no? Porque esa es una capacidad del tejido, ¿no? De ser muy inflamatorio, ¿sale? Entonces, esto que están hablando es sumamente importante, ¿sale? El poder manejar este tipo de fármacos, ¿sale? No descubrimos resistencia, entonces es una información importante, ¿no? O sea, y creo que coincide con lo que estás hablando, ¿no? O sea, puedes repetir la dosis de esos fármacos N veces y no vas a tener una resistencia como tal o se me olvidó la palabra, siempre se las dijo, no resistencia, Baja eficacia. una tolerancia, ¿ok? En esos receptores y donde disminuye el efecto, ¿no? Entonces, hasta eso es bueno, ¿no? Pero la evolución celular es muy, muy agresiva, ¿sale? Entonces, ese es un factor, creo que no habíamos hablado de eso, pero en otros medicamentos, o sea, tienes esa tolerancia, ¿no? En los receptores que ya no los permiten actuar, por ejemplo, para el dolor, ¿no? Es muy común, ¿sale? Pero en este caso no tiene esa tolerancia, pero sí el proceso celular es muy agresivo y eso es un factor en contra, ¿no? Del efecto de estos fármacos, ¿vale? Sí, y por eso las personas, por ejemplo, lo veo con mi abuelita que tiene problemas respiratorios, ya tienen como un tratamiento a largo plazo. Claro, Entonces ya claro. no, o sea, no reduce la eficacia de estos medicamentos. Claro, y fíjate, hay muchos pacientes, incluso en aves es muy común, chavos, ¿eh? Por eso me gustó que hablara de los sacos aéreos. En aves es común. Yo no soy bueno en aves, la verdad, en clínica de aves no soy bueno. Tengo amigos que son muy buenos. Una amiga, por ejemplo, está en Dubái, ¿no? No, más bien se fue a Dubái y ahorita está en San Francisco, ¿no? Y es solo por el hospital de aves, ¿no? Y pero en aves es muy similar que en humanos. Yo les puedo decir que yo tenía asma, ¿no? Y tenía porque pues de chiquito me dijeron que tenía, ¿no? Y pues mis papás hicieron ahí una terapia como rara, ¿no? No fue satanismo ni nada de eso, pero se supone que se me quitó el asma, ¿ah? Entonces,
¿qué veo yo? Que, por ejemplo, yo no tengo una muy buena capacidad respiratoria, ¿no? Entonces, a pesar de todo eso, jugué básquetbol, lo que ustedes quieran, pero me daba cuenta que mientras fuera muy activo y controlar el peso era muy bueno, ¿no? Pero así como correr en un maratón, eso, pues no lo puedo hacer, ¿no? Y se utilizaba los inhaladores, ¿no? Porque posteriormente una dificultad que tiene el sistema respiratorio es que acuérdense que a través del sistema respiratorio se regulan muchas cosas, ¿no? Entre ellos la actividad cerebral, ¿no? Entonces, bueno, cerebral y cardíaca, ¿no? Y sumado a la cerebral y la cardíaca, que yo creo que ahorita nos van a hablar, la renal, ¿no? Entonces también eso es muy, muy importante y por eso es que, como dice Asael, ¿no? Los tratamientos cuando descubres que tienen una afección pulmonar, casi son de por vida, ¿sale? Y con unas dosis muy bajas, eh, pero constantes, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, bueno, eso es algo importante a considerar, ¿vale? Listo, Asael. Gracias, profe. Y dentro de las curiosidades que también tienen este tipo de medicamentos es que puede actuar desde la tráquea hasta los bronquiolos. Puede inhibir también la liberación de acetilcolina y no inhibe los alérgenos. Y aquí principalmente es muy importante la vía de administración, porque si se cambia, puede cambiar la dosis, ¿no? O sea, por ejemplo, encontré que con vía oral se pueden administrar 2 miligramos de salbutamol en un paciente. Pero si es inhalatorio, cambia la dosis al 10%. Ya solo vamos a administrar 200 microgramos, ya no van a ser miligramos. Sí. Y eso tiene una razón lógica, ¿no? ¿Cuál sería la razón lógica? Hablando farmacológicamente. La absorción. Exactamente, ¿no? La absorción y el sitio donde necesitas la acción, ¿cierto? Eso es interesante porque imagínate, si tienes que actuar en el pulmón, ¿no? Sistema respiratorio, ¿cierto? ¿Qué tendrás que hacer de un fármaco sistémico? O sea, tendrá que pasar por toda la circulación sistémica, llegar a sangre, dirigirse por todos los tejidos, bueno, parte de los tejidos, llegar a dónde? A corazón y a partir de ahí pasar por la microcirculación hacia pulmones, ¿no? ¿Cierto? Pero Sí. bueno, y cuando lo das por otra vía, que es más directa, obviamente, pues llega más rápido, ¿no? Y tiene una actividad más directa, ¿no? Entonces no se tiene que ni absorber, como dijeron por ahí, ni metabolizar nada, o sea, se absorbe pues, más del 90%, por eso es que baja la dosis, ¿no? Bueno, el mecanismo de acción va a ser, estos van a llegar a un receptor que es un receptor acoplado a proteína G. Bueno, este receptor pues bueno, estos fármacos van a llegar al receptor y van a generar una respuesta con él. Entonces, llega el fármaco, que es ese amarillo, llega al receptor, llega la proteína G, transforma GTP en GDP y activan a la enzima adenilciclasa, que es la AC. Esta adenilciclasa transforma el ATP en AMP cíclico y el AMP cíclico y las concentraciones de este van a activar la proteína quinasa A o la PKA. Esta PKA que va a producir va a activar los conductos de potasio con iones de calcio, va a haber un aumento de sodio intracelular y va a haber intercambio de sodio y calcio. Entonces va a haber más sodio, menos calcio y el potasio pues va a salir de la célula. Y esto es lo que genera el efecto. ¿Pero qué efecto? O sea, recordemos que estamos en una broncoconstricción. Entonces, esto lo que hace, este efecto, pues es directamente sobre el músculo, ¿no? Entonces lo que hace es relajar el músculo y permite que estas vías pues se abran, ¿no? Y entre el aire. Hay una vasodilatación. Vasodilatación. Broncodilatación, profe. ¿El que sigue, por favor? No, pero, o sea, el efecto general
es la broncodilatación, ¿cierto? Sí, Para sí, que sí. haya un mayor intercambio de aire, ¿no? En el espacio pulmonar, ¿cierto? ¿Y qué pasa con los capilares dentro de los pulmones? Pues también Se dilatan. Por eso también se dilatan, Ajá, ¿cierto? sí, sí, Para que llegue un poco, no con más fuerza a la sangre, sino que llegue un mayor flujo de sangre, ¿cierto? Y pueda llevar esa molécula de oxígeno. Entonces hay una broncodilatación y una vasodilatación. vasodilatación, ¿no? Ujú. Y bueno, y este efecto, acuérdense que ya lo había visto en dinamia, ¿no? Entonces es lo padre de todo eso, lo que ves pues, en dinamia así generalizado, ¿no? Lo puedes ver aplicado ahora a tejidos, ¿no? Este efecto de la PK. Sí. La que sigue, por favor. Bueno, en el segundo grupo tenemos las xantinas, que pues tienen, comparándolo con los adrenérgicos beta, o bueno, también llamados beta adrenérgicos, son menos eficaces, pero son más efectivos en crisis respiratorias y son más utilizados en procesos crónicos. Ahora sí que por el otro lado, lo malo pues, es que pueden causar diferentes síntomas, ¿no? Como el temblor, nerviosismo, insomnio, taquicardia, arritmia, vómito, entre otras cosas. En pues no se tiene un mecanismo de acción como tal descrito, pero existen dos hipótesis. Una es que inhibe la fosfodiesterasa con el aumento de AMP cíclico, y otra es que bloquea los receptores de adenosina y bueno, permite o no permite que la adenosina genere una broncoconstricción. Pero dentro de los hallazgos que se han encontrado, pues es que necesitamos altas concentraciones de este fármaco en plasma. Y en los rangos, en una terapia, pues no se dan estos rangos, ¿no? Entonces, está como muy discutido el mecanismo de acción, pero pues ahí está, digo, no sé qué tan bueno sea. La que sigue, por favor. Después tenemos antagonistas muscarínicos. Estos, al contrario de los agonistas beta adrenérgicos, estos van a, en vez de generar una reacción, van a inhibirla, ¿no? Dentro de las características, pues encontramos que también son menos eficaces que comparando con los adrenérgicos, pero son efectivos en EPOC, ¿no? Tiene una acción lenta, más lenta que los beta-adrenérgicos, que estos tardan cerca de 1 hora, pero tiene una duración más prolongada, puede durar hasta 8 horas así, con el efecto. Y la ventaja de estos fármacos es que pueden ser combinados con adrenérgicos para generar esa reacción. La que sigue, por favor. Su mecanismo de acción actúa sobre también proteínas, receptores, perdón, que pues curiosamente están unidos a proteínas G, y genera pues la misma reacción, ¿no? Dentro de la célula. Estos van a estar, por ejemplo, con una broncoconstricción. Encontramos estos receptores que están unidos a colina, principalmente M2 y M3, y están generando esta fase de constricción. Cuando necesitamos una broncodilatación con estos fármacos, lo que hace es que el fármaco se une al receptor, inhibe la unión receptor-colina, y al no haber el efecto de la colina sobre ese receptor, pues no existe este proceso de broncoconstricción, ¿no? Entonces, lo que hace es generar esta broncodilatación.